vamos a hablar ahora de esta segunda parte. ¿Listo? Entonces, recuerden, una cosa importante, recuerden que al final, después de haber hecho, mm, digamos, bastante análisis de cómo funcionaba el modelo, del concepto de margen, y luego cuando ya tuvimos que introducir las variables de relajación, ¿cierto? Nosotros quedamos con una función de coste que era, una función de coste que era digamos, un término relacionado con el error más un término relacionado con la regularización, ¿cierto? Al final quedamos con una función de coste que era así. Entonces les recuerdo, cuando hablamos del error, hablamos de la suma para para todas las muestras de las variables de relajación cita, ¿cierto? Recuerden que las variables de relajación son unas variables que permiten que las muestras, en el problema de clasificación, permite que las muestras queden dentro del margen, aunque nosotros queremos que obviamente ninguna quede ahí, ¿cierto? O sea, nosotros queremos que los citas valgan cero, pero tenemos que permitir que eso suceda para poder aplicar este modelo en contextos reales. Y teníamos también por acá un medio de la norma del vector W al cuadrado y tenemos una constante C. Esta fue nuestra función de coste con la que terminamos, digamos, la última formulación y luego ya cuando íbamos a optimizar, entonces se sumaban las restricciones, ¿cierto? O se restaban las restricciones igualadas a cero, tanto la restricción que establece el margen como la restricción de que, de que estas variables citas tenían que ser mayores que cero. ¿Listo? Pero en lo que me interesa hacer hincapié en este momento es en esta condición de que la función de coste tiene, no sé por qué se está viendo tan grande, pero tiene dos términos. Un término de error más el término de regularización, que al final terminamos con algo que es muy parecido a lo que ya habíamos visto antes, ¿cierto? Aunque partimos de un modelo muy diferente, de un criterio muy diferente, y también, bueno, hemos visto pues obviamente que el modelo tiene otras características. En el caso de regresión, entonces ya no vamos a hacer todo ese análisis que hicimos antes, sino que vamos a partir ya directamente desde esta misma formulación. ¿Cuál es la idea? Vamos a tener una función de coste que tiene dos términos, un término de error y un término de regularización. Por supuesto, el término de error pues no puede ser exactamente igual que en el problema de clasificación porque los errores no son los mismos, ¿cierto? Entonces, en el caso de la regresión, vamos a establecer de manera análoga al problema, primero vamos a mirar esta gráfica, y de manera análoga al problema de clasificación, vamos a establecer una franja, ¿cierto? Pero a diferencia del problema de clasificación en el que esta franja era el margen, a esta franja aquí la vamos a llamar el epsilon tubo. ¿Listo? Entonces la función que yo quiero reconstruir es la línea roja. Esta es la función que yo quisiera que mi modelo fuese capaz de reconstruir. Recuerden que este es un problema de regresión. Entonces aquí tenemos variables de entrada y variable de salida. Y esta es la función que yo quiero que él reconstruya. Esta franja que está alrededor de la función, que es la que, digamos, vamos a llamar epsilon tubo, es un valor epsilon por arriba y epsilon por abajo. Es decir, si la función que queremos reconstruir es y, entonces y más epsilon será el límite de arriba y y menos epsilon será el límite de abajo. En el caso del problema del problema de regresión, perdón, que es el que estamos discutiendo ahora, Las, los vectores de soporte serían entonces las muestras que quedan en el borde de este epsilon tubo y ya no por fuera, porque las que están por fuera no son las que son complicadas de predecir, sino las que están alejadas de de la función que yo necesito reconstruir. Esas son las muestras que terminan siendo realmente complicadas para poder hacer una predicción. Entonces, los vectores de soporte en este caso son muestras que están en el borde o por debajo y en el borde de arriba o por encima, ¿sí? Entonces, esas son las muestras.
En otros, en otras palabras, la función de error en el problema de clasificación, recuerden que si este es el plano, ¿sí? Donde aquí teníamos más uno y menos uno, que era el margen, la función de error en ese caso es una función que toma esta forma, ¿cierto? En el problema de regresión, entonces vamos a tener una función de error que se vería así. Por aquí tenemos entonces epsilon y menos epsilon. Si la muestra cae en esa región que hemos llamado el epsilon tubo, que está dentro de esos dos límites, ahí asumimos que no hay error, el error es cero. Pero si ya supera ese límite, entonces ya empezamos a tener error. Eso es lo opuesto a lo que teníamos antes. ¿Listo? Esa sería nuestra función de error. Recuerden que esto es el error que comete el sistema. ¿Sí? Eh, entonces, ahora vamos a tener entonces, al igual que en el caso de de clasificación, teníamos una restricción para intentar impedir que las muestras cayeran dentro de la región. Ahora tenemos unas restricciones para intentar impedir que las muestras se salgan de la región, ¿cierto? Entonces vamos a tener una restricción para que las muestras no se salgan por arriba, ¿cierto? Para que no se salgan por arriba y para que tampoco se salgan por la parte de abajo, ¿sí? Vamos a tener una restricción de cada una de ellas. Obviamente una muestra no se puede salir por ambos lados, ¿cierto? Se sale o por arriba o se sale por abajo. Entonces, básicamente, lo que tenemos es unas restricciones que se van a ver de la forma, y yo digo, y de x, ¿cierto? Debe ser mayor o igual a, perdón, debe ser menor o igual a epsilon para que se quede dentro de esto, pero obviamente ya voy a partir del hecho de que tengo que diseñar un sistema que sea capaz de operar en condiciones donde los datos pues no son tan sencillos, ¿cierto? En condiciones no, donde no vamos a poder cumplir a rajatabla con esta condición, entonces vamos a permitir que exista digamos, una franja o que eh, para algunas muestras se supere ese límite, ¿cierto? Entonces vamos a llamar a esto un zeta n y este va a ser un zeta n positivo, que es la variable de relajación por arriba. Al mismo tiempo, vamos a querer que que la muestra, ¿cierto? Sea mayor o igual a menos epsilon, es decir, que no salga por la parte de abajo, que no salga por la parte de abajo, pero también le vamos a permitir digamos, una relajación, ¿cierto? Es decir, menos un zeta n de la parte negativa, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos dos restricciones. Necesitamos tener la restricción por arriba y la restricción por abajo. Obviamente, una muestra no puede salirse por arriba y por abajo de manera simultánea. Así que cada muestra tiene asociado un zeta n positivo y un zeta n negativo, pero solo uno de los dos es diferente de cero, ¿cierto? Si la muestra cae dentro de esta franja, ambos son ceros. Si la muestra se sale por arriba, entonces el positivo es diferente de cero, el negativo es cero. Si la muestra se sale por abajo, el negativo es diferente de cero, el positivo vale cero, ¿cierto? Entonces, siguiendo la idea que teníamos antes, siguiendo la idea que teníamos antes, donde la función de error es es una función que tiene un término de error y un término de regularización, para el problema de regresión vamos a ver que se va a ver muy parecido. Entonces vamos a tener un C por una sumatoria desde n igual a 1 hasta n,
de zeta sub n positivo más zeta sub n negativo, que son los dos potenciales errores que podríamos tener, más un medio de la norma del vector w al cuadrado, ¿sí? Sigue exactamente la misma estructura que teníamos antes, que hemos cambiado, que nuestra medida de error, pues ahora es una medida de error diferente porque el problema ahora es un problema de regresión y no un problema de clasificación. Vuelvo a insistir, solo una de estas dos vale cero, perdón, solo una de estas dos es diferente de cero o ambas son iguales a cero. ¿Listo? Dependiendo de dónde cae la muestra. Entonces, eso es lo que aparece acá en la parte de arriba. Tenemos un término de error que era el error cuadrático medio, más el término de regularización en una regresión regularizada convencional. Ahora tenemos una medida de error que es así, cero, siempre y cuando la muestra caiga dentro del epsilon tubo. Ah, bueno, aquí, claro, aquí me ha hecho falta como ese error, por supuesto, yo y cometí un error en esta descripción. Ah, bueno, creo que ya la borré. Pero claro, la restricción es que y de x menos el target, que es el objetivo, esté dentro de la franja, ¿cierto? Entonces sea menor o igual a epsilon más el zeta n positivo, o que y de x menos el target sea mayor o igual a menos epsilon menos zeta n negativo, ¿cierto? Claro, es error lo que estamos midiendo y yo solamente hablé de y de x, entonces, y es el error el que tiene que estar en esa franja. Ahí esa imprecisión. ¿Listo? Entonces las restricciones van a ser de este tipo. Las restricciones van a ser de este tipo, ¿sí? Miren que acá, si yo paso este y al lado izquierdo, voy a tener t menos y, ¿cierto? Menor o igual a epsilon más zeta positivo, o voy a tener t menos y mayor o igual a menos epsilon menos zeta negativo. Lo mismo que estábamos discutiendo. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de restricciones. Por lo tanto, mi función de coste se va a ver así, como tenemos aquí, que es la que ya yo tenía en el tablero. Y si aplicamos la metodología entonces de optimización por multiplicadores de Lagrange, pues la función completa es esta, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? La función de error, que es esta. El término de regularización, que es este. Bueno, ya sabemos que aquí la constante que controla la importancia de la regularización la tenemos en el término de error. Por lo tanto, funciona al contrario de lambda en los otros problemas que teníamos antes. Aquí tenemos las restricciones asociadas con que la cita positiva y la cita negativa tienen que ser positivos, ¿cierto? Entonces están sumadas todas las restricciones y estos son los correspondientes multiplicadores de Lagrange. Ahora tenemos para los cita positivos, para los cita negativos, tenemos n restricciones en total porque eso se tiene que cumplir para cada una de las muestras. Tenemos las restricciones por arriba, es decir, que las muestras no se salgan por arriba, y tenemos las restricciones por abajo, que las muestras no se salgan por abajo, obviamente, incluyendo las variables de relajación, ¿cierto? Entonces ahora la función optimizar es más grande, ¿cierto? Pero sigue exactamente la misma lógica que teníamos en su momento. ¿Qué hacemos aquí? Entonces derivamos con respecto, la función de coste con respecto a cada uno de los parámetros, igualamos a cero y despejamos, ¿cierto? Como se hace en un procedimiento estándar, pues, de optimización. Cuando lo hacemos con respecto a W, me queda esto. No sé si recuerden, por ejemplo, nuevamente, para el caso de clasificación, me quedaba una cosa así, igual a 1 hasta n de a sub n por t sub n por phi de xn. Esto era lo que teníamos en el caso del problema de clasificación. Ahora tenemos la resta de los multiplicadores de Lagrange positivos y negativos para una misma muestra. Recuerden nuevamente, es muy importante seguir haciendo la analogía porque si se comprendió lo que hicimos en el problema de clasificación,
es mucho más fácil entender en el caso de regresión. El problema de clasificación, entonces teníamos, este era el margen. La idea era entonces que las muestras que se convertían en vectores de soporte que están aquí o caen dentro del margen, ¿cierto? Para estas, precisamente, los multiplicadores de Lagrange a sub n eran diferentes de cero, ¿cierto? Para todas estas. En este caso, en el problema de regresión, si tenemos por acá la función de regresión, ¿no? Y este es el epsilon tubo, este es el epsilon tubo, entonces ya vamos a saber que estas constantes que son los multiplicadores de Lagrange que multiplican a las restricciones, solo son diferentes de cero si la restricción está activa. Y la restricción solo puede estar activa en uno de los dos lados. Nuevamente, la muestra no se puede salir por abajo y por arriba de manera simultánea. Entonces, si la muestra está por aquí, por ejemplo, y entonces se convierte en un vector de soporte porque está por fuera del epsilon tubo, el, el A sub n positivo es diferente de cero, pero el A sub n negativo es igual a cero para esta muestra en particular, ¿cierto? Porque la restricción por debajo no está activa. Entonces no necesita este valor. Recuerden que esto sale del optimizador cuadrático. Entonces, solo uno de los dos, o el positivo o el negativo, son diferentes de cero, ¿cierto? En esta resta. Entonces, solo queda este o solo queda menos a este. Por lo tanto, luego vamos a ver que la función de regresión en clasificación y en regresión se van a ver muy parecidos, ¿cierto? Obviamente en el caso de clasificación, pues a mí lo que me interesa fundamentalmente es el signo, pero la función se va a ver muy parecida porque acá este A siempre es positivo, pero está multiplicado por un valor que es o más uno o menos uno. Entonces, aquí teníamos un valor positivo o negativo multiplicado phi de x y aquí va a pasar lo mismo. Vamos a tener un valor positivo o negativo de A, dependiendo de si está activa la restricción por arriba o por debajo, multiplicado por phi. Y luego se van a ver, vamos a tener funciones que se ven muy parecidas. ¿Listo? Bien, entonces eso era con respecto a W. Si hacemos el gradiente con respecto a B, nos aparece esta restricción. Vuelve y juega. En el caso de clasificación nos aparecía una restricción que era A sub n, porque sub n tiene que ser igual a cero. Ahora la resta tiene que ser igual a cero. Y estas dos restricciones relacionadas a a cuando calculamos el gradiente con respecto al zeta positivo y al zeta negativo. ¿Listo? Pues miren que también la resta entre estos dos debe ser igual a C, la resta entre estos dos debe ser igual a C. ¿Listo? Entonces, aplicando el mismo procedimiento que hicimos antes, que es reemplazar el valor óptimo de W en la ecuación inicial, ¿cierto? Y aplicar estas otras restricciones que nos aparecen de hacer estas otras derivadas, llegamos a la formulación dual. En este caso, la formulación dual se ve así, ¿sí? Lo mismo, esta es la función kernel, estos son los multiplicadores de Lagrange, eh, y aquí están también los multiplicadores de Lagrange, digamos, estos están sumados y aquí están sumados multiplicados por el tab. Esta es la función a optimizar en este caso. Nuevamente es una función cuadrática porque los multiplicadores de Lagrange están multiplicados entre ellos. Entonces es una función cuadrática, pero se puede resolver usando el mismo algoritmo, el algoritmo de sequential minimal optimization. ¿Listo? Teniendo en cuenta, obviamente, nos aparecen estas restricciones, ¿no? Que los multiplicadores de Lagrange tienen que estar entre cero y c. Listo. Aquí tenemos entonces la función a la salida, reemplazando el W en el modelo del W por X más B, o W teniendo en cuenta lo mismo que teníamos antes, recuerden. Teníamos una función, en este caso y de X, que era W transpuesto por phi de X más B. Pero W entonces es la suma desde n igual a 1 hasta n de a sub n positivo menos a sub n negativo por phi de xn, ¿cierto? Entonces, eso es W. Pues, si reemplazamos este valor de W acá, nos queda la sumatoria, este señor es transpuesto porque W está transpuesto, entonces es phi transpuesto xn por phi, ya sabemos que eso es el kernel entre x y xn,
más B, ¿cierto? Entonces, se reemplaza ahí y es muy fácil de obtener el resultado. ¿Cómo obtenemos el valor de B? El valor de A, ya sabemos que el valor de A proviene perdón, voy a aprovechar esto que tengo acá. Si este es el valor de W, si este es el valor de W, entonces el optimizador cuadrático me devuelve los valores de los A y con estos valores yo puedo saber cuál es W, ¿cierto? Entonces W ya lo resuelvo aquí. ¿Cómo resuelvo B? De la manera muy parecida a como lo hicimos en el caso de clasificación. En el caso de clasificación, dijimos, para los vectores de soporte, la distancia a la frontera debe ser igual a 1, ¿cierto? Sabemos que en algunos casos no es así, pero por eso sacábamos el promedio entonces de los B. En el caso de regresión vamos a tener algo parecido. Los vectores de soporte van a estar a una distancia epsilon de, de la frontera, perdón, de la función de regresión. Entonces hacemos lo mismo. Asumimos que el valor a la salida va a ser igual a epsilon y despejamos B de la ecuación, ¿cierto? Esto sería más bien, bueno, más en la ecuación que teníamos acá arriba de W por pi de X más B, ¿cierto? Reemplazado W por esto y teniendo en cuenta que solo los vectores de soporte tienen valores de A diferente de cero, entonces esta suma realmente es una suma por los vectores de soporte. Entonces, insertamos este valor de W aquí y sabemos que cuando X es un vector de soporte, este valor menos el target debería ser igual a epsilon, ¿cierto? Y entonces despejamos B. Lo mismo que en el caso anterior, como tenemos diferentes vectores de soporte, algunos quedan justo en el borde del epsilon tubo y otros están más alejados, entonces sacamos un promedio para los diferentes valores de B que se obtienen para cada uno de los vectores de soporte y de esa manera entonces tenemos una solución que es numéricamente más estable. ¿Listo? Ahí ya tendríamos entonces todas los parámetros del modelo durante el proceso de entrenamiento. ¿Listo? Hay digamos, perdón, una librería que permite hacer unos gráficos, digamos, muy interesantes sobre diferentes tipos de modelos de aprendizaje automático. Entre ellos incluye, por ejemplo, la regresión por vectores de soporte. Entonces yo me traje este grafiquito que hay aquí y es el que tenemos en este caso en el notebook, ¿cierto? Me parece muy interesante porque es una forma de ver cómo sería la función de regresión que me entregaría una máquina de vector de soporte. Y en este caso es muy claro entender que el kernel que estoy utilizando es un kernel de tipo RBF, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver como el kernel RBF es un kernel que tiene esta forma, ¿cierto? Obviamente dependiendo del ancho de la ventana, ¿cierto? Ese es un hiperparámetro muy importante para, digamos, determinar cuál es el mejor ajuste a los datos de entrenamiento y por lo tanto para definir la forma de la función. Entonces ustedes pueden ver que la función se forma a partir como de unas montañitas. Esas montañitas son precisamente la forma de la ventana del kernel que estamos utilizando, ¿cierto? Si reduciéramos la ventana, si la ventana fuese así, es decir, para un valor de sigma muy pequeño, ¿cierto? Entonces lo que tendríamos sería montañitas mucho más, digamos, definidas, centradas en cada punto, ¿cierto? Y el promedio de todas ellas, pues que al final es lo que tenemos aquí, nos daría pues una forma de función que es más puntuda, ¿cierto? Y obviamente sabemos que esto puede conducir a sobreajuste, ¿cierto? Puede conducir a sobreajuste. Eh, y por eso, pues entonces, digamos que encontrar el hiperparámetro correcto, de tal manera que nos dé la ventana necesaria para hacer las predicciones correctas, sin que la función tenga que ser
tan abrupta en ese sentido, pues es lo que nos va a permitir realmente llegar a tener mejor generalización. ¿Listo? Pero bueno, lo interesante es tratar de entender de una manera visual cuál es la forma o cómo es la forma de la función de regresión que me puede entregar el método. Aquí pues espero que se vea claro que esta parte va hacia abajo, ¿cierto? Y estas son hacia arriba. ¿Sí? Al igual que en el caso de la máquina de soporte vectorial para el problema de regresión, entonces la clave está en que la función de predicción queda en términos del kernel, ¿cierto? Entonces yo voy a tener aquí la función desde n igual a 1 hasta el número de vectores de soporte, alfa sub n positivos, alfa sub n negativos, kernel entre x, que es la muestra sobre la cual quiero hacer una predicción, los vectores de soporte más b. Este kernel, entonces, es el que define si la función que yo quiero obtener es una función lineal o es una función no lineal, ¿cierto? Al igual que en el caso anterior. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo en el que tomamos unos datos que ya habíamos explorado antes cuando hablamos de los modelos basados en árboles. Entonces, aquí tenemos tres modelos diferentes. Aquí pueden ver en el código que los entrenamos con estos hiperparámetros, un kernel RBF, un kernel lineal, un kernel polinomial. El kernel polinomial es de grado 2, por lo tanto, lo que puede hacer es construir una parábola, básicamente. Aquí tenemos los valores de los hiperparámetros del parámetro de regularización y el gamma del RBF, ¿cierto? Y esto es lo que tenemos, ¿cierto? Entonces el kernel RBF es un kernel que nos permite obtener una función que se adapta bastante bien a, a la función, digamos, que describe los datos. El polinomial hace lo que puede, pero siendo una parábola, pues le queda más complicado. Y el kernel lineal, pues también es una línea que no puede hacer más que una línea recta, por lo tanto no tiene mucha capacidad para adaptarse más a los datos, ¿cierto? Eh, Si aumentamos, miren que acá teníamos un valor de C de 1 por e a la 3, ¿cierto? Aquí vamos a poner un C igual a 1. ¿Listo? Entonces, si tenemos un C igual a 1, lo que tenemos es un modelo mucho más regularizado, ¿no? Porque ahora el término de error tiene menor peso. Entonces, como el modelo está mucho más regularizado, miren, por ejemplo, que la RBF se, se tuvo que hacer mucho más simple, ya no le permitimos que tomara esta forma y se va haciendo casi lineal, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver de manera muy clara el efecto que tiene el parámetro de regularización dentro del desempeño, ¿cierto? Del sistema y de lo que el sistema hace con ese parámetro. ¿Listo? Obviamente, si modificamos el valor, le damos valores que no necesariamente son muy coherentes, pues podemos tener problemas en los que el modelo incluso pues sí, tiene un desempeño pues completamente errado, ¿cierto? Entonces, pero nosotros sabemos obviamente que la manera de ajustar esos hiperparámetros tiene que ver con aplicar metodologías de validación correcta, definir una malla de valores para el parámetro de regularización y determinar cuál es el parámetro que mejor desempeño tiene.